Estoy Hola, odiosa, hola. sí. No, Buenas tardes. Hola, hola. 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 ¿Ok? Entonces, más que frustrarte es como darte cuenta. Yo creo que uno en este proceso tiene que también ser súper amoroso. O sea, cuando el ego mete la cuchara es cuando uno se juzga. Recuerda siempre que quien juzga es el ego. De Entonces, hecho, yo sentía eso, frustración. Y me decía a mí misma, qué rabia, pero ¿por qué no conseguirlo? y eso es juicio. O sea, cuando dices que rabia, ¿por qué no puedo conseguirlo? Es porque tienes una idea de cómo debiera ser. ¿Mm? Y eso es el ego así, haciendo la suya, ¿ya? Y tú trata de simplemente no pescarlo. Es como, o sea, la respuesta para el ego, para mí, ponte tú, cada vez que me pillo el ego saltando arriba de mi cabeza, no sé si han visto hay una publicidad que yo no veo televisión abierta, pero no sé dónde vi una publicidad de un pájaro golpeando la cabeza de una mina, creo que unos cereales, no sé qué era. Está ahí, tiqui, 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 como un pájaro carpintero. Ya, Ese ya. él. Ese. Entonces, en lugar de enojarme conmigo, lo que hago es como, ya, nanay. Es como, de verdad no te voy a pescar. Qué difícil. Súper, súper. Sí, yo sé que es súper difícil, pero no es imposible. Ok. Así que tente paciencia. El curso milagro no es posible con un látigo. Con un látigo no funciona. Es con puro amor. Con puro amor. ¿Mm? De lo contrario, se transforma en un instrumento del ego. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de partir? ¿Mm? Partamos entonces. Tenemos el capítulo 5, curación y plenitud. Y aquí, lo primero vamos a definir, a ver, antes de empezar, quiero que entendamos que el curso milagro es circular. O sea, las definiciones que aquí están, las vamos a ver una y otra vez. Por lo mismo, para poder avanzar de mejor manera más adelante, este tipo de definiciones que uno de repente encuentra en los primeros capítulos, yo les recomiendo anotarlo. Así como, no sé si usted, en el colegio era cuando uno leía, atrás el glosario, construyanse un glosario. Construyanse un glosario que les permita a ustedes, como decir, porque hace unas definiciones que le van a permitir para el resto. De hecho, con el grupo que partió antes, que ya vamos en el capítulo 15, si no me equivoco, parte de estas mismas definiciones. A mí me dan ganas como decir, ya sabéis que volvamos atrás, porque en el fondo estas son las definiciones que las repite una y otra vez durante todo el proceso. Así que yo les recomiendo, háganse un glosario. Hemos dado algunas definiciones clave que debieran tenerlas así como anotar. Curar es hacer feliz. Es decir, nuestro concepto de curación es como pasar de la enfermedad a la salud. Es una definición muy acotada de lo que es curar. Curar en rigor es hacer feliz. Entonces, ¿qué es lo que dice de aquí? Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha, por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de la absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. ¿Mm? Es decir, la curación es la reintegración, es la reunificación. ¿Con qué? Con la mente de Dios. En el minuto en que tú te reintegras o te unificas en la mente de Dios, que implica reconocer que eres su hijo, en ese instante
quedas absolutamente curado. ¿Mm? Es decir, estas curaciones a media, de hecho en algún párrafo, no lo copié, pero lo decía, cuando el sanador no se ha curado a sí mismo, evidentemente no tiene la capacidad de curar a otros. ¿Mm? Porque, porque no entiende que en realidad en los milagros no hay grados. Por lo tanto, ¿cómo? Como en el capítulo anterior, en que el profesor no podía enseñar algo que no había aprendido. Tal cual, tal cual. Y en este caso, el sanador no puede sanar sin haber sanado. ¿Mm? Porque el sanador que no ha sanado no logra unificar. No se puede a media. O sea, evidentemente, si yo estoy encaminada a poder unificar mi mente con la mente de Dios, me voy a sentir cada vez mejor, si a mí no me cabe ninguna duda. Pero hay un pequeño gran detalle. Y el gran detalle es que yo me voy a sentir mejor porque porque el miedo tiene niveles. Por lo tanto, es porque tengo menos miedo. ¿Mm? El miedo tiene grados, los milagros no tienen grados. ¿Se entiende, no? ¿Mm? Por lo tanto, el que no ha sanado, lo único que está haciendo es moviéndose en el abanico de los miedos posibles. Tiene menos miedo. Pero alguien que efectivamente ha sanado, se ha unificado, y unificado es estar 100% en la mente de Dios. Entonces, por eso es por lo que no importa a qué parte de la filiación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo, todas las partes se benefician y se benefician por igual. Cuando yo bendigo al otro, me estoy bendiciendo a mí misma. ¿Mm? No importa si bendigo al que me cuida el auto o si bendigo a la Madre Teresa Calcuta, porque, porque toda bendición me bendice a mí. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles tú a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Y aquí quiero que hay un concepto que tiene que ver el concepto del holograma. El holograma, o sea, hoy día los físicos creen que el universo en el que nosotros vivimos en rigor es un holograma. ¿Mm? ¿Qué es un holograma? Cualquiera de nosotros conoce estos hologramas que son marcadores de libro, hay calcomanía, hay papel holográfico. Si ustedes hacen la prueba, se van a dar cuenta que cuando el holograma es de verdad, si ustedes tienen una sola imagen y la parten en 4, va a haber 4 imágenes idénticas. Y si la parten en 100, va a haber 100 imágenes idénticas, solo más pequeñas. Esto tiene que ver con el concepto del holograma. El holograma es no importa cuál es la parte más pequeña, la parte más grande, siempre la imagen va a ser la misma. Por lo tanto, si yo bendigo a una parte del holograma, automáticamente lo estoy haciendo al mundo entero. ¿Mm? Yo no necesito ir uno por uno, sino que es al mundo entero. ¿Cuál es la invitación al Espíritu Santo? La curación es un pensamiento por el medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Este es el concepto del holograma. Es decir, si yo percibo mi unidad y la unidad de la persona que tengo al frente, estoy necesariamente reconociendo la unidad de toda la afiliación. ¿Y cuál es toda la afiliación? 7.000 millones de seres humanos.
Mientras yo no logre reconocer esa unidad al Espíritu Santo en cada uno de mis seres, de los seres humanos, en cada uno, yo no voy a poder lograr esa unidad, porque yo no puedo excluir absolutamente a nadie. Entonces, ¿cuál es la invitación del Espíritu Santo? Dice, la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes se perciben su unidad y se regocijan. Entonces, la invitación del Espíritu Santo es reconocer en toda persona que tú tienes enfrente una nueva oportunidad para poder lograr para reconocer en el otro el Espíritu Santo. Cada vez que tú tienes a una persona frente tuyo, Dios te da una nueva oportunidad para encontrar en él el Espíritu Santo y por tanto encontrarlo en ti. Esa es la invitación del Espíritu Santo. Dice, la mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el Espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el Espíritu obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el Espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas, si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, ésta le refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Entonces, que lo vimos en el capítulo pasado, que cuando yo enseño, el conocimiento se comparte. Cuando yo comparto este conocimiento adquiere más fuerza, se fortalece en el otro y en mí. ¿Mm? Por lo tanto, dar y recibir es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes dar? La única manera de dar es cuando hablamos de conocimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Es certeza. Yo no puedo dar miedo. ¿Mm? Yo lo que puedo dar es certeza. ¿Y cuál es mi certeza? Que soy una con Dios. Y esa creencia, esa certeza más bien, ese conocimiento, se fortalece. En cambio, cuando yo doy miedo, cuando yo comparto miedo, es que estoy compartiendo una idea. No estoy compartiendo conocimiento, estoy compartiendo una idea. Estoy compartiendo una percepción. Ya antes de comenzar este curso estaba justamente con una persona, me decía, es que tengo tanto miedo. ¿Ah? Lo único que veo es de portonazos, de asaltos, de crisis económica, de carencia, de COVID, de qué sé yo. Y me dice, es que tengo tanto miedo. Entonces le digo, pero ese miedo, ¿qué? ¿De dónde viene? Bueno, de los medios, de las noticias. ¿Ok? Le digo yo. ¿Y, ¿Y cuál es tu conocimiento? Tu conocimiento. ¿Te asaltaron? No. ¿Te robaron? No. ¿Te enfermaste COVID? No. ¿Perdiste la pega? No. ¿Tienes menos plata? No. ¿Cuál es tu conocimiento? La percepción del miedo es una idea. Y si es una idea, existe solo en mi mente, no es conocimiento. ¿Mm? Por lo tanto, cuando yo comparto miedo, estoy compartiendo una percepción. Y esa percepción está solo en mi mente, únicamente en mi mente. Por tanto, no existe. Simplemente no existe.
Ahora, que yo me puedo generar una percepción errada, por supuesto. Pero cuando tú llevas esa percepción errada y la contrastas con la realidad, que es el conocimiento, pues bueno, está en tu cabeza. No pasa nada. ¿Por qué podrías tener pesadilla respecto a que te van a asaltar, te van a robar, te van a violar, te van a asesinar, si eso no está ocurriendo? Esa es la única certeza. ¿Mm? Y respecto de esto, quiero compartirles, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les compartí ¿cómo se llama esto? Un video cortito, este es más cortito, pero habla exactamente esto mismo con otras palabras. A ver, stop share. What is the connection between love and presence? That's an interesting question. Of course, first of all, we need to look at love and what that is. Love is usually interpreted as being an emotion, and love is, in a conventional sense, love is when you feel a strong attachment to a person. For example, another human being that you fall in love with, and that is a very strong emotion, a clinging emotion. There's nothing wrong with it, but when you look at it more closely, you will find that you may already have discovered that in your own life, how quickly that emotion, that love, can actually turn into its opposite and suddenly turn into hate in relationships. How quickly the honeymoon, a year later, 2 years later, 4 years later, there's the most intense hatred between the same human beings who not long before professed eternal love and thought, this person is definitely the person who's going to make me happy. So there's an emotional thing that's called love that usually does not last that long and can easily turn into its opposite. There's also something deeper in human beings. There's something deeper than an emotion, a certain, one could say, a state of being. And that deeper thing, where you recognize something in the other that is not separate from who you are, something that deeply connects you to the other, that is something different. How can you love another human being in a way that is deeper than the transient emotion of love? And the only way that the deeper state of love can arise is by being in that state of consciousness that we call presence. When you're present with another human being, then you're not trapped in the judgments of your mind. You're not imposing labels on that person. You're able to look at a person
in that space of clear presence. And when you look at a person and at the same time feel or sense the presence that you are, which ultimately is the presence of consciousness, when you look at a person and you feel your own sense, your own consciousness, and then you look at that person, and at that moment you look deeply into that person and you can sense the same consciousness that gives you life in the other person. Regardless of the personality of that person, which is the conditioning, regardless of the conditioning of their minds, you can sense something in them that is one with who you are. So you're only able to do that when you are present, because when you're not present, you're identified with your mind, and then all you have is concepts about the other person, or emotions, emotional needs, and so on that are projected onto the other person. So love ultimately is true love. Beyond emotion is the recognition of yourself in the other. So ultimately, you recognize the other essentially as yourself, not the personality, but the essence of the other as yourself. Somebody already talked about that, but 2,000 years ago, but it was misunderstood. When you are present, you love the other as yourself. It does not mean you love the other person as much as you love yourself. It means you love the other person because you recognize the essence of who you are in the other. Then you love your neighbor as yourself, to quote from what Jesus said. And so that does not require you necessarily to be in a so-called relationship with that person. You can encounter a person casually in a restaurant, in an elevator, or buying something, and there can be a moment where you connect with another human being and you sense that essential space of presence between you, and you can sense that this consciousness that is you ultimately is also the consciousness that is the essence of the other person, no matter what their personality manifests at that moment. And that's a deeply satisfying thing, to actually feel your oneness with the other. So whether or not you're in a relationship with that person doesn't really matter. So you can actually, it means that you can have that love emanating from you whenever there is an encounter with another human being. And that is true love. Now, when you have a relationship with another person, then it is likely that the emotional love is also present. So in addition to that deeper love, which is the recognition of the other as yourself, you will also have the emotional attachment. But the emotional attachment is something that gradually you notice that the emotional attachment, as you start living with the person,
you notice that the emotional attachment continues to be there, but is not as important as it was before. The deeper recognition of the other as yourself becomes really, that becomes the foundation for your relationship. And that is spiritual. So in any relationship, if the relationship is to last and be satisfying, then you need to actually become present in that relationship, which means get out of the judgments of your mind and the conditioning of your mind, become present in the relationship, and by becoming present with the other person, for example, being able to interact and look at the other human being without any kind of mental labeling, just in that clear space of presence, of awareness, then the true love arises. And that means the spiritual dimension becomes the foundation for that relationship, where you transcend, something arises that transcends both your personalities. The personalities still operate. There may occasionally still be disagreements and so on the purely human level, but something else is present in the relationship that transcends all that. And that can only arise through being present. So presence is actually a prerequisite for a deep relationship and a deeply satisfying relationship with another human being. And until that happens, relationships are very frustrating. And as you might have noticed, for many people, one of their main sources of suffering are their relationships. The very thing that they look to for fulfillment and happiness so often turns into their main source of suffering. And that is sad. It doesn't have to be like that. But for it not to be like that, you need to learn to be present. ¿Le gustó? Vea, ¿Sí? Vi en el link que tú nos enviaste de Eckhart Tolle. ¿Sí? Es la segunda lección. Así es. Ya vi la primera, esta es la segunda que la vi esta mañana y mañana veo la tercera, ¿no? Porque es diario. Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que él está explicando, si se dan cuenta, con otras palabras, exactamente lo mismo que estamos viendo en el capítulo de hoy día. ¿Mm? O sea, poder ver en el otro esa totalidad, ese espíritu. Él no lo dice en términos del curso de milagro, pero finalmente está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, sigo compartiendo. Un segundo. Vea, para él ¿Sí? la presencia es el Espíritu Santo, ¿cierto? La presencia es el estado total y absoluto de estar presente. ¿Mm? Entonces, volviendo a la invitación que hace el Espíritu Santo, que me adelanté,
es entender que los pensamientos se expanden cuando se comparten, cuando más creen en ellos, más poderosos se tornan, y todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? O sea, si yo expando conocimiento, no puedo perder absolutamente nada. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer esto a instancia tuya. El Espíritu Santo no va a actuar a menos que tú se lo pidas. Y esto grábenselo a fuego. Tú necesitas pedir ayuda. La ayuda no viene si tú no la pides porque existe el libre albedrío. Es decir, desde el espíritu, imagínate todos tus ángeles, arcángeles, maestros, guías mirándote sufrir y decir, pucha, lo siento tanto. Pero en el minuto en que tú pides ayuda es cuando llegan los mensajeros, es cuando llega la información, es cuando llega las circunstancias que te ayuden a resolver a eso por lo cual estabas sufriendo tanto. Cuando tú pides ayuda, ¿sí? No, Dale. no, te quería preguntar, me escucho doble. ¿No escuchan en eco ustedes? Yo escucho en eco. Sí, doble. Hola, hola. Espérame un Ya, segundo. ya, igual me escucho. O sea, yo te escucho perfecto. Dame un segundo. Bacán. ¿Será que ahora escuchas mejor o no? Hola. No, es igual me escucho raro, pero no importa. Que estoy con un delay, entonces tengo que esperar que la voz termine de hablar y ahí hablo yo. Oye, te quería preguntar cómo es la práctica pedir ayuda. Mira, en realidad no es muy complejo. ¡Ayuda! Tal cual. Ya. Ahora, tú puedes personalizarlo, tú le puedes pedir ayuda a través de tus guías, tus maestros, tus ángeles. Yo en lo personal le pido al flaco. El flaco, échate una manito, pero como yo soy irreverente, es como, flaco, échame una manito, no es una oración, no es nada por el estilo, y funciona igual. ¿Mm? O sea, como a ti te queda más cómodo. Dale, gracias. Entonces, el Espíritu Santo... Vea. Sí. Mi pregunta. Sí, perfecto. La voy a dejar ¿Qué al tiene final. que ver con esto? Si no queda respondido, lo conversamos al final. A ver, esta es otra cosa que anótenla, sáquele foto, grábenlo, qué sé yo, porque es otra definición de aquellas que se repite siempre. Dice, el Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda afiliación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno, y el Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de esto y mantenerlas en la luz de la dicha. O sea, aquí es la explicación de qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo surge en el momento de la separación.
Como en la separación se crea la separación, pero al mismo tiempo el camino para llegar de vuelta. Yo entendí, Beatriz, en ese capítulo, el Espíritu Santo no surge de la separación para que Dios se nos presente en cada uno de nosotros. Es esa voz de Dios que está dentro de nosotros. ¿Mm? Y por eso que viene la segunda, el punto 2, que es la voz que habla por Dios. Donde dice, No le escuché lo que preguntó ella. Respecto de la voz, es que la Andrea está con el micrófono muy bajito. Pero es lo que estamos hablando ahora, la voz que habla por Dios. Yo lo que pregunté es quién es Cristo. ¿Qué cosa? Es que dice la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que es Cristo? Cristo, el flaco. Él es Jesús. Sí. Sí, po. Exacto. Es que tenía entendido que Cristo era otra cosa. Es que Cristo unificó su mente con el Espíritu Santo. Cuando Él logra la unicidad, se fusiona la mente de Cristo con la mente de Dios, y en ese instante también es el Espíritu Santo, es la mente del Espíritu Santo. No separado, la separación es nuestra. No logró entender. Te escuchas muy mal, Andrea. Sí. Te escuchas muy mal. Es que acuérdate que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. ¿Sí? El Padre, Dios, el Hijo, Cristo y el Espíritu Santo. Pero Cristo es toda la filiación. Y Cristo se unifica con la mente de Dios. Por tanto, también se unifica con la mente del Espíritu, o sea, con el Espíritu Santo. Claro. Es una sola mente. Entonces, la voz que habla por Dios es el Espíritu Santo siempre y cuando estemos separados. Por eso que el Espíritu Santo surge con la separación. Con la separación es como que se separa esto que es una sola unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una sola unidad. En el momento de la separación se separa el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y surge como tres cosas diferentes, que siempre han sido una. Pero nuestra percepción de separación hace que nos separemos de esta voz que habla por Dios. Esta voz que habla por Dios también está dentro de nosotros. Y en este mismo capítulo dice, bueno, y Dios, tú eres parte de Dios, como esta voz está dentro tuyo. Por tanto, el Espíritu Santo no está fuera y separado de ti, sino que es esta voz que te incita a volver a dejar a la mente recta, que es dejar de percibir el mundo como algo tenebroso, ¿m? Como algo separado, como esta percepción de que tú siempre estás en ataque, que es el ego en el fondo. Entonces, desde ahí dice, bueno, que curar no es crear, sino que curar es reparar. Curar significa volver a unificarnos en una sola mente. Entonces, si bien el Espíritu Santo se mueve la curación, mirando más allá de ellas hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuera necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado, lo que implica esto es que el Espíritu Santo actúa como un ente separado momentáneamente. Antes estábamos unidos y después vamos a estar unidos. Esto es como un paréntesis. Es solo un paréntesis. Entonces, tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Antes estábamos unidos, ocurre la separación como el principio que gobierna la expiación,
y aparece el Espíritu Santo como ente separado. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. ¿Mm? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Perfecto. Y aquí viene una declaración de Cristo que es bien potente. Y Vea, creo vea, que, perdón, ¿sí? una, Dale. una voz es el júbilo y el otra voz es la del Espíritu Santo, ¿cómo? O el júbilo, la voz del No, júbilo no, es la del Espíritu la Santo. voz del Espíritu Santo es de júbilo. Ya, La voz del Espíritu eso, Santo es el de júbilo. Y la otra es la ya, voz del ego, que creaste tú. ya, ¿Mm? perfecto. En esta parte hace una declaración que para mí es fundamental. Una de las grandes dificultades nuestras para poder llegar a unificar nuestra mente con la de Dios es creer que Jesús era un ser casi superdotado, que era un ser muy especial, iluminado, porque además la iglesia así no los ha presentado, no como un hombre, lo presentó como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y aquí él declara algo súper potente, dice, mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Este principio que te está diciendo Jesús durante todo el texto dice, yo soy igual a ti, solamente soy un hermano mayor, donde el hermano mayor lo que hace es lograr antes hacer las cosas que los dos hermanos pueden hacer. Lo hace antes. Lo hace antes porque es más grande, porque el hermano mayor aprende a escribir a los 6 años y si tiene un hermano chico de 4 años, no le vamos a pedir al hermano de 4 años que sepa escribir. Sin embargo, nadie pone en duda de que ese niño de 4 años va a aprender a escribir. ¿Mm? Por lo tanto, aquí el flaco dice, oye, somos iguales, nuestra mente es igual. Y lo que yo hice fue tomar una decisión. Y lo que te está pidiendo es que tomes esa decisión. Y es más, te dice, el único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Claro. O sea, no se pone por sobre nosotros. Dice, yo tomo una decisión. ¿Y cuál fue mi decisión? Mi decisión fue unificar mi mente con la mente de Dios. Y reconocer que yo soy hijo de Dios. Que somos todos hijos de Dios. ¿Mm? El flaco sigue diciendo, te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. Y ¿qué pasa con Lao? Dice, el descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. Es súper potente. Porque si tú unificas tu mente con la de Dios, nunca más hay ansiedad, nunca más hay culpa, nunca más hay miedo. O sea, ustedes pueden entender lo que es vivir sin miedo, el descanso que significa vivir sin miedo. Entonces, estamos cansados porque vivimos con miedo. Pero si nosotros logramos vivir sin miedo, es imposible que estemos cansados. ¿Mm? Este cansancio, no te digo, si subo un cerro, obvio que me voy a cansar. Físicamente. Estoy hablando del cansancio mental, del agobio
que significa el llenar todos los días el carro supermercado, de salir a luchar afuera, porque este concepto que nosotros tenemos que salir a luchar para conseguir lo que realmente deseamos. ¿Mm? Por Dios, qué cansador estar peleando toda la vida, ¿no? Para llenar el carro supermercado, para ganar más plata, para tener un mejor puesto, para ser amado, para ser reconocido. O sea, es una lucha eterna, permanente, en busca de lograr eso que, en el fondo, lograr dejar de tener miedo, porque además el ego te dice, si tú cuando tú estudies vas a ser alguien en la vida, cuando tú tengas una profesión vas a ganar plata, cuando ganes plata vas a poder tener la casa, cuando tengas la casa vas a poder tener tu familia, cuando tengas tu familia, bueno, y de pronto se le pasaron 40, 50 y 60 años en tratar de lograr todos esas condiciones que te pone el ego para que finalmente seas feliz. Y cuando ya tienes, no sé, 80 años y te has pasado 60 años luchando para poder lograr lo que se supone que te va a hacer feliz, estás ahí reventada físicamente en condiciones deplorables, porque además ha sido una lucha diaria y estás reventada. ¿Te querés puro morir? Claro, todo lo que estás diciéndome respecto a eso me hace acordar de mi mamá, que yo tuve una discusión con ella este verano porque me dijo, es que uno tiene que sacrificarse. Y yo quedé como para adentro y le dije, pero mamá, ¿por qué me tengo que sacrificar? Exacto, el sacrificio está. Lo que pasa es que también el concepto de sacrificio tiene que ver con el concepto de la culpa. ¿Mm? O sea, el sacrificio no es sacrificio por sacrificio. El sacrificio es para dejar de tener culpa. El sacrificio es quien paga una deuda. ¿Mm? Si yo me sacrifico por mis hijos, no me voy a sentir culpable por haber elegido por mí, por mi trabajo y por mi felicidad en lugar de ellos. ¿Mm? Y yo no digo que uno tenga que abandonarlo, sino que en general las mujeres nos sentimos muy culposas si salimos a trabajar y lo pasamos increíble trabajando y nos olvidamos. Yo en lo personal, yo me olvido de mis hijos. Yo cuando estoy fuera, lejos de ellos, yo no tengo hijos. Yo siempre lo entendí así. Digo, los tengo, pero... ¿Mm? Te escucho muy bajito, Andrea. Te decía que siempre lo entendí así, como que yo tengo que hacer las cosas que a mí me hagan más plena. No, nunca entendí que ser mamá tiene que ser una postergación de mi persona por otra persona. Pero la discusión tenía que ver con el que hay que sacrificarse, hay que esforzarse, hay que darlo todo, hay que... por poquito. Sí, claro, para sobrevivir. Claro. ¿Mm? Bueno, ese concepto, yo te da el ejemplo como mamá, pero corre para todo. Para todo. O sea, si tú te sacrificas, vas a ascender, si te sacrificas, vas a ganar más plata. O sea, que la gran crítica de la sociedad a los millennials es que no están dispuestos a sacrificarse. Como que vienen con otro chip. O sea, ¿qué se creen? O sea, no están dispuestos a trabajar de lunes a domingo. Y si están deprimidos, llaman por teléfono y dicen que no van a ir a trabajar porque están tristes. O sea, ¿cómo se les ocurre? Pero ¿cómo se les ocurre? O sea, la gran crítica que existe hacia los millennials es que no se sacrifican. ¿Mm? Como algo terrible, por supuesto. ¿Mm? Obvio. El guía a la salvación dice, esto es exactamente lo que dijo Eckhart Tolle en el video, la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. Ahora, aquí te está dando una guía increíble. Dice, existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Ojo, tú eres el perceptor. Tú eres quien percibe a tu hermano.
tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo está persiguiendo a él. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es para los dos lados. Como yo percibo al otro, también tiene que estar en la mente del otro. En términos súper concretos, es la ley del espejo. O sea, yo veo en el otro lo que está en mi mente y el otro va a percibir lo que lo que quiere percibir porque está en su mente. ¿Mm? Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti. Y lo que compartes, lo refuerzas. Cada vez que yo veo a un otro, que de acuerdo al curso Milagro, todo otro, independiente si son relaciones más cercanas o más lejanas, soy yo. Cada ser humano que entra en mi campo me está dando la oportunidad de unificar mi mente con la de Dios. Cualquiera. Y lo que voy a decir es re loco, porque incluso el ladrón que entra a tu casa, si te lo encuentras, te está dando la oportunidad de unificar tu mente con la de Dios. La persona que te maltrata te está dando la oportunidad de unificar tu mente con la mente de Dios. Porque ¿qué es lo que te está mostrando el que te roba, el que te maltrata, el que te pone el gorro, el que te falta el respeto? ¿Qué es lo que te está mostrando? Que tú, como organismo perceptor, para poder percibir eso, tienes que tenerlo en tu mente. Entonces, ok, soy yo. Y que el otro, que está jugando, también es para el otro lado, digamos. Es decir, también está en su mente. ¿Cómo yo libero? ¿Cómo yo libero? Me libero a mí y libero al otro. Como el otro me está dando la posibilidad, me está dando la oportunidad de poder percibir su mente, el Espíritu Santo en su mente, si yo logro hacer ese ejercicio con él, lo logro en mí. No es al revés. No tengo que lograrlo en mí primero para lograrlo en el otro. ¿Mm? Por ser, ¿cómo sería? Un ejemplo, vea. Por ejemplo, acabas de tener una discusión con tu pareja. ¿Mm? Y la discusión con tu pareja es que tu pareja te está diciendo que es una cuestión súper tonta, que No, no quiere seguir, que no quiere seguir contigo porque tú eres súper mandona. ¿Mm? Tú eres súper mandona y no quieres seguir contigo. Cuando tú percibes al otro desde el ego, lo que tú vas a ver es tu ego herido, que te va a decir, a ver, espérate, yo no soy mandona. Lo que pasa es que tú no cacháis nada. ¿Ah? Cada vez que hay en el supermercado compráis pura hueá. ¿No? El punto es que en ese caso, lo que yo hago es acentuar la separación, es decir, ataco como un mecanismo de defensa. ¿Qué haría yo si veo al Espíritu Santo en el otro? Mi pareja me mira y me dice, es que yo no quiero seguir contigo porque eres súper mandona. Y yo lo miro a él y digo, él se siente menos. Él realmente, a él le duele que yo le diga, no sé, la lista del supermercado, porque él siente que es incapaz. Y en realidad él es un ser atemorizado y que se está defendiendo de lo que yo le hago sentir. ¿Qué es lo que yo encuentro ahí? No encuentro separación, sino que encuentro a un ser humano que tiene miedo. ¿Me voy a defender y lo voy a atacar? No, porque está siendo empático. Pero es que es más que empático. Lo que estoy haciendo es reconociendo que no es un mal ser humano, Claro. es un buen ser humano
Es un buen ser humano que me está dando la oportunidad, uno, de reconocer en él, si yo reconozco en él que él tiene miedo, que él es una persona que se siente vulnerable, voy a poder reconocer en mí mi miedo y mi vulnerabilidad. Y se acabó la discusión. Porque, porque eso, que la otra persona me dice que tú eres mandona, yo al reconocer en mí mi vulnerabilidad viene otra cosa. ¿De qué me estoy defendiendo cuando yo lo estoy manduqueando? De sentirme inferior. Y ahí viene cuando tú dices, y yo no soy eso, yo no soy inferior, y él no es inferior. Y ahí viene el poder verlo desde el espíritu. Él es un ser humano completo, no es inferior a mí, ni yo superior a mí. Y se acaba la guerra, ¿te fijáis? La separación. Ahora, cada ser humano que se presenta en tu vida te da una nueva oportunidad para poder mirar al Espíritu Santo en él con la finalidad de reconocerlo en ti. Porque ese es un proceso, o sea, en rigor, si tú lo ves en uno, lo ves en todos. Es algo que ocurre, o sea, la iluminación es algo que ocurre de una sola vez. No ocurre en grados. ¿Mm? El amor es solo uno. Lo único que tiene grados es el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos la mente dividida? No podemos tener la mente dividida y unificada al mismo tiempo. Imposible. Eso no puede coexistir. Lo que nosotros estamos haciendo al hacer los ejercicios del curso Milagro es reconocer nuestra mente dividida para poder unificarla. Pero no la estamos unificando, estamos reconociendo nuestra mente dividida. Dividida, separada de Dios, separada de la totalidad, separada de la filiación, para poder unificarla. Y eso sí tiene grados. Eso sí tiene grados. Una persona totalmente inconsciente tiene la mente dividida y un nivel de conciencia de ello cero. Cada vez que nosotros avanzamos con los ejercicios y con la lectura, vamos adquiriendo mayor conciencia respecto de nuestro nivel de separación. Y cuando adquirimos conciencia, estamos sembrando el camino para de un día a otro unificar esta mente con la mente de Dios. Y eso ocurre de una sola vez, en un instante. ¿Mm? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. Ojo, entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. El espíritu es conocimiento, es certeza, no es interpretación. El mismo ejemplo que yo lo ponía de la chica con la cual estaba hablando antes. A ver, espérate. ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Te entraron a robar? ¿Perdiste plata? ¿Estás sin trabajo? No. Entonces, todo lo demás es cómo interpretas, cómo percibes algo que ocurre solo en tu mente. Y tú me podrás decir, ya, pero es que ella no le estaba pasando nada. Bueno, tiene miedo igual. Pero hablemos de alguien que a lo mejor perdió el trabajo con la pandemia. Y le puedes hacer las mismas preguntas aquí, ahora, no en el futuro, no en el futuro, aquí en el presente. ¿Tienes para comer? Ahora, aquí en el presente. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Aquí en el presente. ¿Está todo bien? Y es loco, porque en el presente suele estar todo bien. ¿Vale?
Sí, eso que dices, Bea, lo entiendo, perfecto. O sea, me queda súper claro. Pero, ¿se escucha, no? ¿Sí? Ah, que ahora no me escucho doble, bacán. Sí, sí te escucho. Ya, bacán. Pero la pregunta es, o sea, mi pregunta y donde me pierdo un poco es, en ese caso, por ejemplo, de esa persona que está con algún tipo de problema, claro, pensar en el presente, o sea, estar en el presente conectado ahora que no te falta, ahora, en este instante estáis bien, digamos, o sea, tenéis para comer y qué sé yo. Pero si esa persona, por ejemplo, dijera, o sea, quisiera, por ejemplo, como que, ya, ok, estoy sin pega, entonces, ¿qué? Y tengo como miedo, en el fondo es miedo, sé que ahora no tengo, lo tengo todo cubierto, pero el miedo es como que quiero conseguir un trabajo, ya, supongamos, quiero conseguir un trabajo, entonces, ¿cómo hace esa mente, cómo tendría que actuar para poder como abrirse las puertas y conseguir, o sea, pedir el trabajo? Supongamos que sea el trabajo lo que anhela en ese momento. ¿Cómo sería esa, no, o sea, como que no estoy preguntando por la oración que tendría que decir, sino como, Sí, entiendo perfecto. como Pasa lo ya, siguiente, mira, cuando una persona siente que no, que le falta el trabajo, eso no está en el presente, eso está en el futuro. O sea, claro, todas las sí, personas cesantes que ya yo cayó en la conozco trampa en en la el fondo, Tierra, sí. en realidad no quiere trabajar. Digo, no quiere trabajar. Lo que quiere es tener Claro, plata. ¿Ok? Pero si tú le preguntas, ¿tú volverías a trabajar aquí ahora? O sea, no. ¿Mm? Pero, digo, en el presente, no estoy diciendo que nunca más trabajar, es como en el presente, es como, igual es rico. ¿Ah? sí, pues, Si descontamos el tema de las lucas. El tema es que la persona que está en el futuro se siente sin trabajo. Entonces entra en un estado de carencia sintiendo que ya le claro. falta trabajo, que ya le falta dinero. Por lo tanto, lo que va a manifestar, porque mi sistema de ideas se manifiesta, porque nos guste, creamos, lo que va a hacer es manifestar ese bucle, digamos, hasta que se aburra de castigarse. ¿Qué es lo que debiera hacer esa persona? Reconocer sus recursos internos. No es que me falta de trabajo, sí, porque no es trabajo lo que quieres, es poder hacer algo que sea retribuido, pero ¿cómo yo puedo buscar algo para ser retribuido si yo ni siquiera sé qué tengo para ofrecer? Si yo no sé lo que tengo para ofrecer y el saber lo que tengo para ofrecer me hace sentir abundante. O sea, el otro Ya, día hablaba con una persona que llevaba 2 años cesante. 2 años cesante. Yo le decía, oye, flaco, bueno, pero si tú sales a buscar trabajo hoy día, ¿qué dices? Pucha, le ando pidiendo trabajo a mis amigos conocidos, o sea, después de 2 años, como que, chuta. Ya, pero ¿qué busca? Trabajo. No, pero cuando uno busca trabajo, no busca trabajo. Uno va a ofrecer algo. Ah, me dice. Sí, pues le digo yo. ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Me creerás que en 2 años en ningún minuto se preguntó qué tenía para ofrecer? Buscaba trabajo. ¿Cachai o no? Que la sí, percepción, insisto, la percepción errada es que me falta trabajo. La percepción correcta, o la percepción, la mente recta sería, yo tengo recursos internos que puedo ofrecer a otros, por lo cual el otro en retribución me va a pagar. Pero si no tengo recursos o no creo que tengo recursos, es una percepción errada. Todo ser humano tiene algo para ofrecer. ¿Mm? ¿Me entienden? sí, perfecto. En el fondo es como, bueno, tratar de no caer en el juego del futuro, que es súper fácil,
como porque ahí te invade el miedo y todo. Y como, o sea, como que lo veo como soltar en el fondo, como dejarte llevar, como No, tirar quedarte en el toda presente, ni siquiera soltar. Claro. Es que en el presente es total, es pleno. El presente, no importa cuál sea tu presente, no importa si tu presente puede ser en una celda o una cárcel. Tu presente puede ser el lugar más increíble. Tu presente siempre es total y es pleno. No estoy hablando de la plenitud como un estado de, no sé, en una mansión, no. Pleno es total. ¿Mm? En el estado de total Claro. presencia, yo estoy plena. Claro, y desde ese punto de vista, Bea, en el fondo, claro, parada ahí, desde ese punto de vista es como siquiera imaginar como un futuro así como esplendoroso y lleno de cosas, eso también, corrígeme si estoy equivocada, eso también sería como llamar un poco a la carencia, porque con esos pensamientos como que te estáis poniendo, parándote La en brecha. que no lo tienes. Exactamente. Por eso es que el acto de co-creación es algo que yo hago una vez. ¿Ah? Yo decido, a ver, el acto de co-creación no es anhelar algo, es decidir esto, esto y esto y esto. Yo lo decido. Digo, voy a tener esta casa en este lugar, con esto es lo que voy a ganar, esto es una decisión. No es ay, que me gustaría. Bueno, en eso no hay una decisión, eso hay carencia. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Cuando es una decisión, no hay carencia, es una decisión. ¿Mm? Estoy tratando de abrir el chat, pero no me abre. ¿Alguien me puede contar qué dice? Dice, Digo, me parece punto que hay dos chats. La invitación al Espíritu. La invitación del Espíritu Santo podría interpretarse como dar, pues dando no se perderá nada, y así acercarme a la mente recta es una pregunta. Punto 2, Absolutamente. Punto 2, la voz que habla por Dios. Si hay dos voces, la del ego y la del espíritu, ¿cómo las puedo diferenciar? Es súper simple. A ver, respecto la a la Andrea pregunta la que 1, pregunta. absolutamente. Ya. Respecto a la pregunta 1, la respuesta es esa. O sea, absolutamente. Y respecto a la 2, es súper fácil. La voz del ego siempre te va a dar miedo. La voz del ego siempre te va a hablar del pasado, del futuro. La voz del ego siempre te va a generar culpa. O sea, la voz del ego genera culpa, ansiedad, miedo, tristeza. ¿Mm? La voz de Dios es plenitud. La voz de Dios te despierta tu parte divina. La voz de Dios o la voz del Espíritu Santo lo que hace es decirte, oye, recuerda quién eres, que no se te olvide. ¿Mm? Y al ser hija de Dios, tú despiertas a tu estado de plenitud. Entonces es súper fácil. Las emociones son mi GPS. Las emociones me van a decir cuál de las dos voces me está hablando. ¿Mm? Siguiendo entonces con la idea, que me avise, vale, te puedo dejar a cargo del chat, que no hay manera que lo logre abrir, porque como tengo la presentación abierta, no me deja. Entonces, si cualquier otra duda o que no haya quedado claro, que me avisen. Dale. Después, el ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. Y esto es súper importante, porque así como el Espíritu Santo considera tu cuerpo como un recurso de enseñanza, también reconoce el mundo que tú construiste, no como algo para atacarte, sino que como un recurso de enseñanza para llevarte de vuelta al hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. El tiempo no existe más que en mi mente. Para el ego,
tiempo es muy importante. Y para el ego el tiempo es muy importante porque si existe pasado, para el ego nunca me va a llevar al futuro. Porque necesita culparme. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que la manera en que el ego me manipula siempre va a ser a través de la culpa? Entonces, si es que yo recuerdo el pasado y me siento culpable, lo que yo haya hecho, sin duda, requiere castigo y el castigo va a ser en el futuro. Entonces, el ego siempre me lleva del pasado al futuro, del pasado al futuro, del pasado al futuro, y se trata de saltar el presente. Entonces, como el Espíritu Santo reinterpreta este tiempo como eterno, lo que básicamente te está diciendo que el Espíritu Santo lo que hace es, oye, vuelve al presente. El Espíritu Santo es capaz de hablarte desde el presente. La voz del Espíritu Santo se escucha muy, muy clara y fuerte en el presente. En cambio, cuando nuestra mente está todo el rato en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro, la única voz que escuchamos es la voz del miedo. El miedo no puede habitar en el presente. Por tanto, el ego no puede habitar en el presente. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, es porque estamos en el pasado o estamos en el futuro. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Reinterpreta el tiempo y dice, hello, vuelve, aquí, ahora. Vuelve a un estado de total presencia, porque en este estado de total presencia, el tiempo es eterno. En la eternidad del tiempo está en el presente. En la eternidad del tiempo no es un tiempo lineal que dura para siempre. No, la eternidad del tiempo es el presente. Solo el presente es eterno, es el eterno presente. Porque en el presente siempre, siempre estás en el presente. ¿Me siguen o no? Por eso es que Eckhart Tolle habla tanto de volver a esta presencia. Porque en esta presencia no hay carencia, no hay miedo, no hay ansiedad, y tú percibes al otro como lo que es. Cuando yo no estoy en el presente teniendo una relación con el otro, lo que yo estoy viendo en el otro no es lo que me está diciendo el otro, lo que yo estoy viendo son todo mi pasado. ¿Ah? Como efecto dominó, donde escucho la voz de mi mamá, la voz de mi papá, la voz de mis profesores, la voz de mis amigos, la voz de mis ex, que me dijeron que yo era así, 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 me dolió. Y por supuesto que yo cuando veo a un otro que me da un mensaje relativamente parecido a todas estas voces anteriores, yo no reinterpreto la realidad como lo que está realmente sucediendo, sino que lo reinterpreto como todas las voces del pasado que me están volviendo como ecos. Es decir, estoy reaccionando el pasado. ¿Mm? Accionando el pasado. ¿Mm? Entonces, el Espíritu Santo tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso opuesto porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Utiliza tu realidad que tú has creado a través de tu mente como un instrumento o un recurso de enseñanza para mostrarte a través de los opuestos. Y aquí viene por qué yo, especialmente en los cursos de co-creación, yo te digo, ¿cómo puedes saber lo que quieres sabiendo lo que no quieres? Es decir, utilizando los opuestos como un recurso de enseñanza. No para victimizarme, no para reaccionar, sino que como un recurso de enseñanza. Vea, Enseñanza y curación. ¿puedes Sí, devolverlo sí. un poquito que la parte del final no leí lo que... Ya, gracias. Enseñanza y curación. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti.
lo que el miedo ha ocultado. Es decir, el miedo es como una bruma, una barrera que no te permite ver lo que ya está en ti. Tú no tienes que alcanzar nada. Nunca has tenido que alcanzar nada. Tú ya, el Espíritu Santo ya está en ti y tú eres parte de Dios, aunque no lo veas. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad está más allá de tu capacidad de destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto a Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás, perdón, nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Cuando el Espíritu Santo reinterpreta tu realidad y te lleva a unificar tu mente con la mente de Dios a través de la expiación, es decir, a través de deshacer el error de percepción, lo que está haciendo básicamente es decirte, esto que tú percibes en tu mente, solamente es real en tu mente. Y a partir de ahí, de ese proceso en que te obliga o te lleva a descubrir que lo que tú estás imaginando es irreal, no existe, y que tú te culpas a raíz de eso, y a través de estas oposiciones que te muestran lo que tú has creado en tu vida para realmente descubrir qué es lo que realmente lo que tú eres, o sea, a través de lo que no eres te lleva a descubrir lo que tú eres, es que el Espíritu Santo a ti te enseña. ¿Y cuál era la definición de curación? ¿Se acuerdan cuál era la definición de curación? ¿Cómo? De reparar, Ser feliz, hacer feliz. reparar. Curar es ser feliz, curar es reparar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que tiene el Espíritu Santo? Es cómo reparar tu error de percepción. Lo que el ego forja se lo guarda para sí, por lo tanto carece de fuerza. ¿Qué es lo que forja el ego? Forja pensamientos, ni siquiera, ilusiones. Ilusiones que tú crees como verdaderas y actúas en consecuencia. ¿Mm? Eso es lo increíble de lo que forja el ego. El ego te dice, te están engañando. Tú te lo crees, porque tienes todo este pasado donde tú percibiste como que alguien te estaba engañando. Es más, percibiste a tu mamá sufriendo porque también la engañaron. Y por lo tanto, está en tu mente esto. ¿Se acuerdan? Tiene que estar en tu mente para poder percibirlo. Entonces, el ego te dice, te están engañando. Y adivina qué haces tú. Actúas en consecuencia. Actúas como mujer engañada. O hombre Atacas, engañado. ¿No? ¿o no? Atacas, pero por supuesto, te separas de la otra persona. Ves en él o en ella a alguien que te está haciendo daño y comienzas a generar separación. Y adivina qué, en una relación de pareja tú puedes vivir con alguien que lo único que hace es hacerte ataques de celo, tratar de registrarte las cosas, vivir tratando de que pilles el palito. ¿Tú de verdad puedes seguir en una relación de pareja de esa manera? Lo más probable es que al final digo, oye, si da lo mismo si la engañé o no la engañé, yo estoy viviendo las consecuencias, entonces mejor le engaño, pues, que topamos. ¿Mm? Y se transforma en profecía autocumplida. ¿Mm? Entonces, lo que el ego forja se lo guarda para sí, por lo tanto carece de fuerza, porque realmente existe solamente en mi mente, no se transforma en creación. Su existencia no se puede compartir, no muere, simplemente nunca nació.
O sea, lo que yo creé en mi mente no puede morir porque nunca nació, nunca realmente lo creé. Actué en consecuencia, que es diferente. ¿Se acuerdan que había una diferencia entre, a ver si se acuerdan, cuál era la diferencia entre magia y creación? No te escucho, Andrea. No tienes audio. La ilusión, la magia La magia de es la la ilusión. ilusión, sí. Exacto. Creación es el ¿Y de dónde conocimiento. surge? ¡Ay, me acordé! Perfecto. ¿Y qué es lo que hace la magia? ¿Se acuerdan? Fabrica. No crea, fabrica. ¿Y qué significa fabricar? Fabricar viene de la carencia. De la carencia, sí. Y la creación es conocimiento, que es la certeza Y es poder. y es poder. Ese. ¿Mm? Oye, eso me dio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si lo que el ego forja se lo guarda para sí, por lo tanto carece de fuerza, es porque el ego lo único que hace es fabricar. Y lo que fabrica el ego o sea, muere. Es una ilusión, desaparece. Con el tiempo, desaparece. No puede morir porque nunca existió. Por eso también decía en una parte del libro que el ego forma características tan distintas como las personas que vamos conociendo, porque no hay El ego percibe, hay tantas percepciones como seres humanos existen. Así de simple, tantas percepciones como seres humanos existen. El conocimiento es uno. Es uno. ¿Mm? El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana. Devolviéndole de este modo a tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente si la expiación remedio que no es obra tuya. La expiación debe extenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Esto es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puede estar limitado al ser que el ego ve. Básicamente nos está diciendo, mira, mientras tú sigas creyendo en tus percepciones como la realidad, tú, en otras palabras, tú reproduces esta realidad, fabricas esta realidad. Es como, por eso es que tú no puedes deshacer el error de percepción. En otros términos, lo que yo les decía alguna vez, para los que han estado en los talleres de co-creación, decía, lo heavy de la co-creación es que yo no le puedo decir al universo, no le puedo decir a Dios, no le puedo decir al Espíritu Santo, mira, demuéstrame lo contrario. Porque la realidad que yo fabrico a partir de mi creencia siempre o sea, jamás va a refutar mi creencia. Yo, si creo que el mundo es un mundo difícil, voy a crear un mundo difícil, por lo tanto voy a creer que el mundo es difícil. Por eso es que es un círculo vicioso. Y es por eso que el Espíritu Santo, es decir, la expiación no viene de mí, viene del Espíritu Santo, que cuando el mundo es difícil, es cuando yo me tengo que acordar de invocar al Espíritu Santo, decirle, esto no, ¿se acuerdan? Esto no tiene por qué ser así. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto no tiene por qué ser así. O sea, claramente yo estoy teniendo un error de percepción porque estoy creando un mundo difícil, un mundo carente, un mundo con falta de amor.
esto no tiene por qué ser así. Y ahí es cuando yo llamo al Espíritu Santo y le digo, ¿sabes qué? No estoy, parece que tengo una percepción errada. Lo dice en una parte del libro, el Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Exactamente, porque yo no lo voy a poder hacer. Mm. Y no lo voy a poder hacer no porque no viva en mí el Espíritu Santo, y tampoco no es que no lo pueda hacer porque yo no sea parte de Dios, sino que yo no lo voy a poder hacer porque el mundo que he fabricado obedece absolutamente a las creencias que yo he creado, a las ilusiones de la mente. Entonces estoy en un loop permanente. ¿Cómo yo salgo del loop? ¿Ah? La única manera de salir del loop es entender que fuera de esta película de terror que yo estoy viviendo existe luz y que me pueden abrir la puerta y decir, ok, la función se acabó. ¿Mm? El Espíritu Santo expía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él si no llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y, se lo ofrezcas a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Vuelvan al concepto del holograma. Yo no me puedo salvar sola, yo no puedo cambiar la totalidad del holograma. Si yo soy una pequeñísima parte de ese holograma, tengo que cambiar el holograma completo. Y para poder cambiar el holograma completo, tengo que ofrecerle al resto del holograma también una bendición. Porque de lo contrario no me puedo bendecir a mí misma. Tengo que ofrecerle al resto del holograma la expiación, porque si no, no la tengo para mí misma. ¿Mm? Hagan la prueba en estos papel holográfico o estos como hologramas que venden en marcadores de libro, en cosas que... hagan la prueba, córtenla en parte y dense cuenta cómo cada parte es igual a su versión más grande. Para poder entender este concepto del holograma, es muy potente entender cómo somos todos parte de un holograma. ¿Mm? Somos parte de un todo. ¿Cuál es el uso que hace el ego a la culpabilidad? El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Punto uno. O sea, el ego necesita que tengas miedo. O es miedo o es amor. No puede ser ambos. Lo que sí, el amor es uno y el ego, o sea, el miedo son un abanico de posibilidades. Puede ser menos miedo o más miedo. ¿Mm? Pero es miedo al final. Entonces, el ego, la persona egoísta, es aquella persona que tiene miedo. Y si yo tengo miedo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a separar. ¿Mm? Voy a defenderme. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece a la ley de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios. Y esto es súper importante. La culpa es el símbolo del ataque contra Dios. Ese es nuestra es como el pecado original. ¿Mm? ¿Cuál es el pecado original? Creer que al separarme estaba atacando a Dios. ¿Mm? Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando?
Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres Él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. O sea, si uno analiza esto desde la mente de Dios, ¿qué posibilidades hay de que yo pueda atacar a Dios? Si soy Dios, es como creer que yo podría atacarme a mí misma, ¿no es cierto? No puedo. Sin embargo, ese es el pecado original. Creer que al momento del separarme, yo estoy usurpando el lugar de Dios, estoy atacando a Dios. Y a partir de eso es que el ego utiliza esta culpabilidad siempre como un mecanismo de ataque y de defensa. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. En el ejemplo que yo les ponía, en esta discusión con esta otra persona, desde el ego no es una falta de amor de esa pareja respecto de sí mismo, es un ataque. Me está agrediendo, me está diciendo que yo soy, no sé, muy mandona o muy pesada o muy tonta o lo que sea, me está agrediendo. Desde el Espíritu Santo, lo que yo veo es su falta de amor. Eso es el pecado. ¿Mm? Es su falta de amor. Y yo siempre les digo, yo no creo que haya gente mala. Hay gente que tiene miedo. Y la gente que tiene miedo siempre va a agredir. Es decir, puede hacer cosas monstruosas. Pero si yo soy capaz de ver lo que hay detrás de la agresión, que es el miedo, entonces lo que veo es falta de amor. Porque si hay miedo, no hay amor. Si hay amor, no hay miedo. Esto es necesario para tu supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación. Es decir, si yo veo en el otro la falta de amor o en mí la falta de amor, ¿qué es lo que hago? Amar a esa persona. Porque me genera compasión. Si yo veo a mi pareja que está atacándome y veo que en él lo que hay es falta de amor, su autoestima, su niño interno agredido, maltratado, abusado, y que por eso me está atacando, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tener compasión. Y si yo tengo compasión, ¿qué hago? Voy a ser compasiva con él. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Automáticamente remediar la situación. Y lo lograré, por supuesto que lo voy a lograr, porque si tú eres compasivo con otra persona, ¿qué es lo que despierta en la otra persona? Compasión. Sin embargo, para el ego esto es la perdición. El ego necesita que tú sigas viendo al otro como un pecador, como una mala persona, no alguien que tiene falta de amor. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible que siga habiendo sentimiento o culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Tu mente crea realidad. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Si en mi mente soy carente, voy a actuar en consecuencia y lo voy a vivir como una experiencia. No importa cuántos millones tenga una persona, si se siente carente, siempre va a sentir que le falta algo. Y lo va a vivir como una experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que hayas hecho eso. O sea, tú aceptas la expiación. Inmediatamente
tú le devuelves a la creación plena, tú retornas tu conciencia, la vuelves a unificar con la mente de Dios. En la eternidad, a ver si, el tiempo y la eternidad. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre. ¿Cuál es la eternidad? La presencia. El ahora es la única eternidad posible. Entonces, cuando tú estás en el tiempo, estás en el pasado, en el futuro. ¿Y qué pasa en el pasado y en el futuro? Bueno, que te castigas, que te sientes culpable, que te sientes separado. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a la represalia o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Cuando tú estás en el presente, tú estás en plenitud. Es imposible no estar en el presente y sentirse pleno. Imposible. Intenten estar en el presente y sufrir. El sufrimiento solamente existe en relación al futuro, atemorizante, y al pasado, en donde me siento culpable. ¿Mm? Por lo tanto, cuando yo vuelvo mi mente a esta eternidad, que es el presente, me libero completamente de todo esto que me genera tanto miedo. Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Es decir, has reaccionado sin amor ante tu hermano. Al percibir esto como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. O sea, si yo ataco a mi hermano, lo veo como un pecado. Si pequé, estoy previendo que me va a atacar de vuelta. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esta manera y por lo tanto la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote del sentido usual de la palabra porque eso implicaría culpabilidad. O sea, esto de andar pidiendo perdón, sí, estoy súper arrepentido, nunca más va a pasar. Mentira, crees en la culpabilidad y cuando crees en la culpabilidad estás siendo gobernado por el ego. Te juro que va a volver a pasar. Si sucumbe el sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. ¿Cómo yo deshago el error de percepción? Volviendo al presente, donde entiendo que el otro también soy yo. Es decir, viendo el Espíritu Santo en el otro, lo veo en mí. Mientras yo me siento culpable porque he atacado, porque he pecado en el fondo, que es un ataque, voy a esperar permanentemente el ataque de vuelta. Por lo tanto, entramos en este loop permanente donde al final puede que mi reacción sea absolutamente desmedida porque mis pensamientos son de un ataque profundo. Y si mi reacción es desmedida, me voy a sentir culpable. Y al ir y pedir perdón, estoy reforzando mi culpabilidad. Es decir, no salgo del loop, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Y aquí nos da una fórmula. Y nos da una fórmula, anoten esta fórmula. Repite para tus adentros lo que siga a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocarme porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mis decisiones equivocadas. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Esta es una oración
para invocar el Espíritu Santo. ¿Mm? Cópienla, grábenla, póngala en su pared, así como para que sea lo primero que vean al despertar y lo último que vean al dormirse. Si yo repito, yo quiero que entendamos que nosotros hacemos ejercicios todos los días, leemos probablemente el miércoles, así como 5 de la tarde, y sin embargo, y eso es porque entendemos, creemos, y el ego nos hace creer que con el tiempo vamos a lograr esa paz que andamos buscando, la curación que andamos buscando. La curación no está en el tiempo. La curación está en el presente. Por lo tanto, cada una de ustedes puede lograr esa unificación con la mente de Dios en un solo instante. No es cuando terminan los 365 ejercicios. ¿Qué es lo que hace los 365 ejercicios? Te ayudan a tener menos miedo para poder cambiar la percepción errada. ¿Se entiende, no? Es como un recordatorio diario. ¿Sí? Es un recordatorio diario. Todo el texto, todos los ejercicios te dicen exactamente lo mismo desde distintas perspectivas. Cada capítulo que leemos dice exactamente lo mismo desde diferentes perspectivas. Yo les dije cuando iniciamos el curso, ¿se acuerdan que yo les dije, qué les dije yo cuando iniciamos el curso? ¿En qué se puede, cómo se puede resumir el curso completo? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Eso es todo. Necesitamos toda esta vuelta para poder descubrir qué es lo que es real y qué es lo que es irreal. El mundo que nosotros hemos creído que es real es irreal. Y por eso nos sentimos permanentemente amenazados. ¿Mm? Y con eso terminamos el capítulo. O sea, hasta dónde teníamos que llegar, ¿no? No, el capítulo 5. Sí, con eso terminamos el capítulo 5. ¿Ok? Ahora voy a tu pregunta, Angélica. Que las tengo aquí mismo. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha responder de todo corazón. Es lo que hablamos al inicio, que decía que una persona que no ha sanado no puede compartir la sanación. Por lo tanto, una persona que no ha sanado, lo único que está haciendo es compartiendo el miedo en distintos grados. O sea, ojo, tal vez ayude a que el grado sea un poco menos miedo. Pero la curación plena, es total, es absoluta y no es en grados. O te curas o no te curas. Es como, no puedes estar medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada, ¿no es cierto? Puedes estar embarazada de 1 trimestre, de 2 trimestres, de 3 trimestres, puedes estar embarazada de un día, pero estás embarazada. Bueno, esto es lo mismo. O te curas o no te curas. ¿Mm? Por lo tanto, aquellas personas que intentan curar sin ellos estar completamente dichosos, es decir, que no se han curado, lo único que van a compartir es sus distintos grados de enfermedad. Luego, la otra pregunta dice, la invitación al Espíritu Santo, la Biblia. Angélica, no entendí qué querías decir con la Biblia. Es que dice la Biblia, dice... ¿Dónde está? A ver. Es que comienza así ese párrafo. Vea, podrías poner la Ya lo estoy buscando.
Yo también. Dame un segundo. Es que en el punto 1, la invitación al Espíritu Santo, el 3, dice, esta es la invitación al Espíritu Santo, dicho, ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancias tuyas. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en mí, en la mía. La Biblia Sí. dice que mora en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Es lo que hablamos, ¿te acuerdas que te expliqué antes? O sea, que la Pero mente sabes de tú Cristo que Jesús está unificada con el Espíritu Santo. sí, pero a ver, el Cristo es un estado de conciencia que fue la que alcanzó No, Jesús aquí y habla, el nombre de Jesucristo. a ver, lo que pasa es lo siguiente, cuando habla del Cristo, habla del Jesús con la mente unificada. ¿Me explico? Cuando habla del Cristo, el Cristo es Jesús. Jesús es el personaje. Es el niño que fue hombre y que hizo todo un proceso de espiritual, ¿no? Cuando es Cristo, es cuando Jesús unifica su mente con la de Dios. ¿Se entiende, no? Pero es Jesús con la mente unificada con donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se fusionan en uno. Y están encarnados en Jesús. En Jesús Cristo, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando usan el apellido de Jesús, no el apellido real, digamos, es cuando ya está en este estado de unificación. Y por eso es que él dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. ¿Mm? ¿Cuál es la mente que estaba en Cristo Jesús? La mente de Dios, La unificada. la unificada. ¿Ok? Ok, ok. Ya, ahí está, chuta. Les puse la diapo, déjenme mientras entrara la pregunta. 5. Pero es que la otra también, el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo unificada. En la mente de Cristo unificada está el Espíritu Santo y está la mente de Dios. Y es una con la mente de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, eso lo entendí. No, es que estaba viendo la otra pregunta, pero es lo mismo. Eso. ¿Alguna otra duda, pregunta, insidia, calumnia? No. ¿Cierto? Bien. Muy bueno este capítulo. Sí, Sí. es hermoso. Pero a mí me pasa que yo todos los encuentro hermosos. Como que cada vez que este también es bueno, este también es bueno. Todos son buenos. El del capítulo 6 se llama Las lecciones del amor. No lo vamos a leer entero, sino que vamos a leer hasta el punto 5. O sea, sin incluir la parte 5. O sea, el 1, el 2, el 3 y el 4 del capítulo 6. Del 1 al 4. Del 1 al 4, inclusive, digamos, del capítulo 6. ¿Estamos? Para el próximo miércoles. Eso es.
Ya, pues si no hay más preguntas, si no hay más dudas, estamos ok. Acuérdense que en 2 o 3 días comienzan las lecciones de, ¿cómo es que se llaman? Se me acaba de ir. ¿De repaso? De repaso, ¿ya? Para que no le llame la atención. Entonces vienen las instrucciones del repaso en la lección 50, vienen las lecciones de repaso y sobre la misma está la lección 50. Y eso corre para todos los repasos. ¿Ok? Ya. ¿Tenemos que hacer algo con el repaso o solamente enviarlo? No, es que todas las instrucciones van a venir. Cuando empiece el repaso, vienen las instrucciones. Eso. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Gracias, Gracias, Bea. chicos. Chao, Ya, Bea, chao. Gracias. Nos vemos. Buena Chao, semana a chao. todas. Muchas gracias. Chao a todas. Igual, Gracias. chao.